buenos días, pero buenas tardes, mejor dicho, por las horas que son. Nosotros somos hombres muy tradicionales, muy del tradicionalismo, y siempre consideramos que hay que tirar del refranero castellano, y es de bien nacidos ser agradecidos. Por lo tanto, damos las gracias a Sara Ponce de León, al Ayuntamiento del Viso de San Juan, por traernos aquí y por disfrutar de un ratito, entre comillas, de misterio y de cine. Hay mucha gente, esta es la segunda vez que realizamos esta conferencia, lo hicimos hace unos meses en Talavera de la Reina, y mucha gente se sorprendió porque temáticamente, por decirlo de alguna manera, se sale un poco de lo habitual, ¿no?, que solemos tratar en nuestras rutas, en los libros que escribimos. Gonzalo libros sobre celtas, el poder del mito, Servido libros sobre visigodos, sobre Toledo, etc. Pero en verdad podemos decir que tenemos cierta experiencia a la hora de hablar de cine o de series de televisión. Hemos trabajado Expediente X, True Detective, El Joker, que es una película que no nos gusta absolutamente nada, etc. La estructura de la conferencia, por decir así, es muy personal, en el sentido de que hemos seleccionado 8 arquetipos del misterio y a la vez 8 películas. La elección de la película la ha hecho el servidor y, insisto, es muy, muy personal. Alguien puede decir, pues a mí no me gusta esa, nos da igual. ¿Vale? Nos da absolutamente igual la opinión que cada uno pueda tener de las películas que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Si las hemos cogido es por algo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ir como una especie de partido de tenis, pasándonos la palabra, misterio, película, y luego cerraremos con un toque especial guión toledano. Bueno, pues comenzamos y, como ha dicho mi compañero Daniel, lo primero que debemos subrayar es que el análisis que vamos a hacer de los arquetipos del misterio lo vamos a hacer desde la doctrina tradicional, desde la cosmovisión metafísica de la tradición sapiencial de la Sofía Perennis. Es desde dicho ángulo que hacemos todas las cosas, también la observación de los arquetipos del misterio. El primero de ellos, el más emblemático, yo creo que en el cine de terror, que es el vampiro. Bien, desde la doctrina tradicional, el arquetipo del vampiro nos remite a lo que se llama la doctrina de los 3 cuerpos. El compuesto humano estaría hecho de 3 capas o 3 niveles: el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y el cuerpo espiritual. Cuando morimos, el cuerpo físico cae y se pudre. El cuerpo psíquico o alma es el que pasa al otro lado, pero solo si durante la vida el cuerpo psíquico se hizo uno con el cuerpo espiritual, hay trascendencia. Si no has realizado dicha unión del cuerpo psíquico con el cuerpo espiritual, no hay trascendencia. Lo que te espera es un más allá en el Hades, en el purgatorio, como queráis llamarlo, en el Nibelheim, en el reino de la niebla. Pero no trasciendes. Bien, pues el vampiro, en la doctrina tradicional, es alguien que por una mala muerte, por un mal entierro y sobre todo por una práctica nigromántica ocultista de magia negra, se propicia a sí mismo que, sin haberse realizado espiritualmente en esta vida, su alma en el más allá no desaparezca, no se diluya en el Hades, no sufra purgatorio, sino que se quede junto a nosotros y venga a verte en sueños y se te aparezca y se alimente de tu vida, de tu aliento vital, de tu prana, se dice en la India. Simbólicamente es la sangre que te chupa el vampiro. Y a costa de tu vida física, su vida astral se perpetúa en el tiempo, de manera contra natura. El nigromante, el brujo, se propicia a sí mismo una supervivencia post-mortem antinatura, contraria, entre comillas, a las leyes de Dios. Esto lo podemos encontrar, de manera yo creo más evidente que en ningún otro lado, en las leyendas vampíricas sobre Caín. Caín, príncipe de los vampiros. Hablaremos de ello después porque aparece referido en la Catedral de Toledo. Y desde el punto de vista de la cultura popular de nuestro tiempo, lo encontramos en el ocultismo decimonónico, en el ocultismo victoriano, en la Inglaterra, en las Islas Británicas de Bram Stoker, el autor de Drácula, pero también en el ocultismo centroeuropeo, en Alemania, en el universo de la teosofía, el ámbito de Murnau, el director de Nosferatu. Bien, pues sirva esta píldora para explicar muy sintéticamente la metafísica del vampirismo. Pero si esta es la metafísica, vayamos ahora al pop, vayamos al cine. Efectivamente. ¿Y se han hecho películas de vampiros?
¿Se siguen haciendo películas de vampiros? Y las que quedan por venir, damas y caballeros. La película que hemos seleccionado, ahí tienen su póster, 30 días de oscuridad. Levanten la mano, ¿quién ha visto esta película? Ostras, más gente que en Talavera, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bien, es una película dirigida por David Slade, que, ojo, es el mismo director que Crepúsculo. Un par de segundos para que lo digieran, un par de segundos para digerir, porque hace Crepúsculo sobre vampiros y hace este peliculón, que para mí es un peliculón. El productor de esta película es un mito dentro de lo que es el cine de terror, Sam Raimi. Luego hablaremos de nuevo de él. El protagonista es Josh Hartnett, aunque también evidentemente tiene un papel protagonista Melissa George, y el argumento nos traslada a Barrow, una localidad muy peculiar de Alaska, que tiene todo el sentido del mundo y enlaza con el propio título de la película. ¿Por qué? Porque es una ciudad que una vez al año, durante 30 días, no hay sol. Todo es oscuridad. Por tanto, por ende, por consiguiente, un escenario propicio e ideal para los vampiros. Pero ojo, esto no son vampiros románticos. Esto no es Entrevista con el vampiro. No es Tom Cruise, Antonio Banderas. Yo es que soy de la vieja guardia, ¿vale? No de lo nuevo. No es el vampirismo de Anne Rice, ¿de acuerdo? Pero ojo, tampoco son vampiros zombies, porque muchas veces las películas que se vienen haciendo en los últimos años ya no sabemos distinguir casi si es un vampiro o si es un zombie. Aquí se va mucho más allá. Se sienten una especie superior al hombre. Se sienten y saben que son superior al hombre. Y actúan como una manada, porque saben que son los últimos de su especie. Y dan el todo por el todo. La película tiene una ambientación, unos colores que ya en el propio póster te hacen sentirlo. Los colores predominantes que tiene la película es evidentemente el blanco de la nieve, donde mejor se puede ver el rojo de la sangre, y luego todo un matiz cromático que nos lleva desde el negro, gris, azul grisáceo. Así se marca toda la película. Y de verdad, tienen tal intensidad, tan fuerza en los primeros planos, que sientes tu propia sangre. Habitualmente, en la tradición vampírica, y esto Javier Arrias lo sabe muy bien, los vampiros entran en tu casa solo si tú les invitas. Si no les invitas, no entran a tu casa. Pues, damas y caballeros, los vampiros de 30 días de oscuridad se cuelan en tu casa. Te buscan y te encuentran. Tengan cuidado. Segundo arquetipo, la cultura del misterio de nuestro tiempo, muy, muy clásico en el cine, el hombre lobo, ¿verdad? No pases todavía. Decía el hombre lobo, las películas sobre vampiros, las películas sobre hombre lobo. ¿Cuál es la metafísica del hombre lobo? Bueno, pues es un tema que he trabajado mucho en mi tesis doctoral cuando estudié los pueblos bárbaros de la España prerromana, el mundo celtibérico. Son los rituales de magia guerrera. Rituales de magia guerrera que sobre todo se documentan en la Edad del Bronce y en la Edad del Hierro, que encontramos en el mundo ibérico, en el mundo céltico, que nos han llegado en la literatura medieval escandinava a través de la figura del berserker y que básicamente hacen referencia a un ritual de magia de ciertas resonancias chamánicas mediante las cuales el guerrero incorpora a su alma las garras y colmillos de la bestia, entre comillas, totémica, el oso, el lobo. Es verdad que si sabes tirar de los mitos y leyendas al respecto, puedes llegar muy lejos. Encontramos el mito de Licaón en el mundo clásico, la historia de Rómulo y Remo respecto de Roma. Pero a la hora de la verdad, la investigación en el registro arqueológico apunta de manera sistemática y repetida en esa idea de la magia guerrera o el chamanismo guerrero, por el cual el sujeto pretende que esa bestia que ve en el mundo, que tiene garras y colmillos y que está dotada de una ferocidad sin par, la haga suya. En este sentido, yo siempre subrayo que la escultura más antigua de la historia de la humanidad es una escultura de un licántropo, de una bestia humana. Es el famoso hombre león de Ulm, del Paleolítico, tallado en hueso, donde hay un hombre que tiene ya cabeza de león. Se ha sometido a una práctica ritual por la cual él también es un león y tiene el poder y la ferocidad del león.
En este sentido, en el ámbito de la licantropía, hay que entender que en origen es una magia guerrera. Es un ritual mágico para convertirse en hombre lobo. A partir de la Edad Media cambia. Y es entonces que aparecen las leyendas medievales sobre la licantropía como maldición. Las habíamos encontrado antes en la cultura clásica, he mencionado a Licaón, pero cuando realmente el hombre lobo se convierte en una maldición de la luna llena, será a partir del medievo, y dejará de ser una magia guerrera que tú mismo buscas para convertirte en lobo, a convertirse en una maldición que te persigue, como a Valdemar Daninsky, el hombre lobo que interpretaba Paul Naschy. Las 8 películas que hemos seleccionado, 7 son norteamericanas, pero hay una patria, hay una española, que es la que tenemos aquí, Lobos de Arga. Y no es cogida porque sí, venga, vamos a meter con calzado una película española, no. Es que es una película que, siendo una comedia de terror, bajo nuestro punto de vista, trata muy bien lo que significa el mito del hombre lobo, que, como ha explicado muy bien Gonzalo, es mucho más de lo que parece. Es una película del año 2011, la anterior era 2007, esta es 2011, esta es dirigida por Juan Martínez Moreno, y como os digo, mezcla comedia de terror con el típico género de hombre lobo. La acción se desarrolla en el norte, en un lugar que dónde si no, para hablar de hombre lobo, Galicia. Que además esto nos permite de nuevo vincular Galicia con Toledo. ¿Por qué? Porque el hombre lobo, entre comillas, más famoso de la historia de España, sabemos quién es, Manuel Blanco Romasanta. ¿Dónde es detenido Manuel Blanco Romasanta? Nombela, pueblo de la provincia de Toledo. Por lo tanto, volvemos a unir. Por cierto, no lo he preguntado, ¿quién ha visto esta película? Está un poquito menos, ¿eh? Javier, yo creo que vas a haber visto todas. Creo que sí. Bueno, como les digo, la acción se desarrolla en un pueblo gallego y todo parte de un clásico de lo que es el mito del hombre lobo, una maldición. En este caso, una maldición familiar, una maldición de un aristócrata de principios del siglo XX, que para romper, para cortar la maldición que de alguna manera atormenta a los habitantes de este pueblo gallego, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto no es un spoiler, es un clásico, eliminar al único descendiente vivo que queda de aristócrata, de la noble. Por lo tanto, a partir de aquí, la película tiene su componente ritualístico, engarza muy bien, como les digo, el concepto y arquetipo habitual del hombre lobo, la maldición familiar y, sobre todo, la ambientación que te dan los bosques gallegos. No es igual hacer una película de hombres lobo en el sur de Castilla que hacerla, evidentemente, en Galicia. Tiene su aquel. Es una película, además, que tiene muy buenos efectos especiales. Los hombres lobo están muy bien hechos, muy logrados. Ahí pueden ver parte del mismo. Y para mí la mejor escena es el encuentro entre un grupo de hombres lobo y una patrulla de la Guardia Civil. O sea, no hay palabras para describirlo. O sea, el mito del hombre lobo está presente, pero el mito de la patrulla de la Guardia Civil también está presente. Y para terminar y ceder la palabra a mi compañero, solo os digo una cosa. Ya quisieran los Rangers de Texas enfrentarse a 5 hombres lobos como lo hace la patrulla de la Guardia Civil. No hay color. El siguiente arquetipo que hemos seleccionado es el del libro maldito. El libro cuya lectura o cuyo uso convoca las fuerzas demoníacas o las fuerzas del caos. Esto lo encontramos, fijaos, en Fantasía de Walt Disney. ¿Os acordáis del aprendiz de mago? Utiliza mal el libro y las escobas, ¿no?, se le revelan. Lo encontramos en la literatura de terror, el famoso Necronomicon de Lovecraft, que cuando lo usas desatas los demonios. Bien, el arquetipo del libro maldito nos apela de nuevo a la tradición. En este sentido, a la idea del saber iniciático. Fijaos, el mundo tradicional entiende que hay un conocimiento horizontal que tiene que ver con las cosas del mundo, el de la ciencia, por decirlo así. Pero luego hay un conocimiento vertical que tiene que ver con las cosas no de la materia ni del mundo, sino con las cosas del espíritu. Bien, pues una vertical puede subir a lo alto o descender a lo bajo. Se entiende que hay una magia, entre comillas, negra que te acerca a lo bajo y que además necesariamente, por listo que te creas, por mago negro que te creas,
siempre al final propicia estados de posesión demoníaca. Quien desciende en ese conocimiento iniciático a la inversa, quien hace una especie de contrainiciación, tarde o temprano pierde el alma. Y es aquí donde aparecen las referencias populares, legendarias, al mago negro, el libro negro que usa el mago negro, cuyo resultado final siempre es la autodestrucción del propio brujo. Vamos con la siguiente película. Posesión infernal, año 2013. Ojo, está la clásica de Sam Raimi. Ahora recientemente han estrenado una nueva, pero yo me vi la del año 2013. ¿Quién ha visto esta película? Esta es la del año 2013, ¿vale? Ok. Bueno, no desmerece nada este remake, ¿vale? La experiencia más aterradora que vas a vivir. Yo consumo muchísimo cine de terror. Engel de la Cruz puede dar fe de ello, Gonzalo también. Intento consumir al menos un par de películas a la semana, mínimo. Luego, antes de dormir, es ideal. Y una de las películas que más me ha impactado, y que siempre lo comento, es esta versión de Posesión Infernal. El director es Fede Álvarez, uruguayo, uno de los directores que más promete en lo que es el cine de terror actual y futuro. Como os digo, es un remake del clásico de Sam Raimi. La banda sonora de esta película es de un compositor español, Roque Baños, el mismo que hizo la banda sonora de A la Triste, para que ustedes se sitúen. Y esta película parte del arquetipo que ha mencionado Gonzalo, la lectura del libro prohibido. ¿Y cuál es el libro prohibido por antonomasia? O uno de los libros prohibidos por antonomasia, el Necronomicon. El Necronomicon, en este caso, provoca la posesión de una chica. Para poneros un poquito en contexto, 5 amigos, donde una chica joven, bueno, pues ha pasado un mal trago y se retira a la típica cabaña en el bosque, bueno, pues a ayudarla, a hacer terapia de grupo. Pero la terapia de grupo sale muy mal. ¿Por qué? Porque en todos los grupos de amigos, seguro que ustedes pueden dar fe, siempre está el típico listo. El típico listo. En este caso, el típico listo, ¿qué es lo que encuentra en esa cabaña en el bosque? El libro prohibido. Y ojo, esto es muy importante porque forma parte del arquetipo del libro prohibido. Cuando tú le abres ese libro, siempre hay una advertencia. Ojo, en verdad el libro no te dice léeme, no. Te dije, déjame en paz, no me toques, no me leas. Pero el listo del grupo, en este caso es un tipo con pelo largo, barba y gafas, tócate, lee el libro. Y al leer el libro desata la maldición. Maldición que en este caso afecta a esa señorita, a la chica que estaba más débil, por decirlo de alguna manera, a nivel espiritual, es la que queda poseída. Es una película con mucho gore, hay que decirlo. Pero ojo, la sangre, el sudor, los vómitos no son accesorios, como puede suceder en otras películas de terror. Me atrevería a decir incluso que son hasta necesarios, porque te hacen sentir el terrible desasosiego, la angustia, la desesperanza que sufre la poseída y los 4 amigos que están con ella. Tiene escenas muy impactantes, muy llamativas, porque además alguien dirá, pues que se vayan de la cabaña, que dejen el bosque y se vayan. No pueden, evidentemente. La maldición no solo está dentro de la chica, sino dentro de la cabaña y dentro del propio bosque. No puedes irte sin cortar la maldición. Y hablando de cortar, insisto, tiene alguna de las escenas que a mí más me han impactado desde los casi 40 años que llevo viendo películas de terror. No saben ustedes lo que se puede hacer con un cúter y una lengua. El siguiente arquetipo que vamos a traer a colación, hemos hablado del vampiro, hemos hablado del hombre lobo, hemos hablado del libro maldito que no debe ser leído, que no debe ser estudiado. El siguiente arquetipo tiene que ver con unos temas que volverán después, porque vamos a hablar de la brujería, del paganismo, pero en este caso merece traer a colación la fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween a día de hoy ya es un clásico de la cultura popular, se ha convertido casi en una cosa espuria y a veces hasta ridícula, y hace parte fundamental del cine de terror. Bien, ¿qué ocurre? Que la fiesta de Halloween es la fiesta pagana de los muertos, de los difuntos, de los antepasados. En este sentido nos encontramos con que la cultura popular, a través del cine, utiliza la fiesta pagana de los muertos para hablarnos de un criminal, lo va a explicar después mi compañero Daniel.
Ahora, aquí ocurre una cosa interesante, y es que la fiesta pagana de los muertos, que deriva mayormente del calendario céltico, de la llamada fiesta de Samain, viene acompañada de un elemento que será característico en este cine de terror, que es la máscara. La máscara que en la cosmovisión tradicional no te esconde ni te disfraza. La máscara te retrata como eres realmente. Funciona justo a la inversa. A través del enmascarado hay alguien que te dice quién es realmente. La máscara saca lo que está dentro y lo pone fuera. Algo que está dentro y que no debería manifestarse así como así, salvo en contadas ocasiones. Lo cual convierte a las fiestas de mascaradas, ocurre por ejemplo en las mascaradas más ancestrales, los entroidos que todavía se celebran en algunos pueblos de España en tiempos del carnaval, esas máscaras están sacando algo interior que puede ser perturbador o inquietante y que solo en contadas ocasiones puede salir a la luz. Bien, pues esto hace parte del uso que se ha dado en el cine de terror a la fiesta de Halloween y al enmascarado más terrible de la fiesta de Halloween, que efectivamente lleva una máscara que le retrata. Hombre, si hemos dicho que se han hecho películas sobre, Bueno, El Exorcista también tiene lo suyo. Pero para mí El Exorcista no es tanto una película de terror como sí de religión. Pero bueno, son enfoques. Si hemos dicho que se han hecho películas sobre vampiros, sobre hombres lobos, sobre libros malditos, sobre Halloween, se han hecho y se siguen haciendo. De hecho, recientemente se acaba de hacer una nueva trilogía que el año pasado, para octubre, acabó cerrándose. Halloween, el origen, del año 2007. ¿Quién ha visto esta película? Esta versión. Ojo, digo esta versión. Es la versión de Rob Zombie. Ojo, Rob Zombie en verdad no es un director de cine. Es un músico del género metal industrial, buenísimo, que se ha hecho ahora director de cine. Tiene algunas películas muy interesantes. Les recomiendo La Casa de los Mil Cadáveres, que es una especie como de revisitación del mito de la matanza de Texas. Y en este caso hace dos películas sobre Halloween. Para mí la mejor es la primera, Halloween el origen. Parte evidentemente de la gran figura creada por John Carpenter, que es Michael Myers, todo un arquetipo, insisto, de nuevo, del cine de terror. Y en verdad lo más interesante es que te sabe trasladar la maldad de Michael Myers, pero la pura maldad. Y alguien dirá, te has lucido, Dani. En todas las películas de Halloween vemos la maldad de Michael Myers, ya. Pero aquí la clave es el origen. ¿Por qué? Porque te presenta el Michael Myers niño. Y ya siendo niño, te das cuenta cómo es pura maldad. Tiene muchísimas dosis de violencia, unas dosis de violencia muy altas, marca de la casa, marca del propio cine de Rob Zombie. Y enlazando con la cuestión que ha dicho Gonzalo, mi compañero, de la máscara, aquí vemos el proceso de cómo surge esa máscara. Según la tradición propia de lo que es el género de las películas de Halloween de John Carpenter, la máscara que usa Michael Myers, atención, es una máscara de Star Trek. Dada la vuelta, del revés, Capitán Kirk se le da la vuelta y así es como se la coloca Michael Myers. Por lo tanto, se coge un mito también de la cultura pop norteamericana como es Star Trek, pero se le da la vuelta para algo mucho más oscuro. Seguramente que ningún Trekkie estaría identificado con la figura de Michael Myers. Pero Michael Myers también es una figura necesaria dentro de lo que es la cultura pop norteamericana. Y es que se ha convertido en un auténtico referente. Y a partir de esta película se reinventa el propio mito de lo que es Michael Myers. Que no necesita ser un tipo de 30 años que mida 2 metros, que vaya con un cuchillo para generar pavor y terror. Siendo un niño, ya puede haber maldad. Tengan cuidado con los peques. Bueno, pues hemos visto El vampiro, el hombre lobo, el libro maldito, Halloween y el enmascarado tenebroso, ¿verdad? Bien, otro clásico, más en origen de los cuentos populares, de los cuentos para niños y ya con el tiempo también del cine, es el arquetipo de la brujería como maldad, como terror. El año pasado, en estas jornadas, yo di una conferencia sobre la brujería y expliqué cómo lo que se estaba produciendo era una antítesis entre lo que se llama el logos de Apolo y el logos de Hécate. Veamos. Por lo general, se tiende a pensar que la brujería es una mera pervivencia
de pautas religiosas paganas precristianas. Esta sería la explicación más inmediata. Pero si fuera así, habría que preguntarse entonces cuáles son las brujas que tanto temían los romanos o tanto temían los griegos. Y es que hay una forma de brujería primordial que no es exactamente la mera pervivencia de un paganismo. Esa sería la visión desde el ciclo cristiano. La brujería, en un sentido eminente, es la pervivencia de eso que llamé en mi conferencia el año pasado el logos de Hécate, señora de la hecatombe, señora de los sacrificios humanos. La idea de que podría haber pervivido, a pesar de la llegada del mundo indoeuropeo, del ciclo indoeuropeo, podrían haber pervivido prácticas vinculadas al mundo neolítico, vinculadas al culto a la Magna Mater, a la gran diosa madre, pero en su rostro tenebroso, en su dimensión tenebrosa y oscura, con el culto a la serpiente, y alrededor del culto a la serpiente los sacrificios, y especialmente los sacrificios de niños. Este sería el ángulo desde el cual la brujería se puede ver algo más como que la pervivencia residual en un pueblo de Navarra de antiguos cultos a la naturaleza, que es como normalmente se interpreta la brujería, sino algo mucho más terrible porque es la antítesis del logos de Apolo. Recordar que Apolos derrota a la serpiente Pitón y establece su oráculo en Delfos. Es la luz de lo alto que derrota a la serpiente de las tinieblas. La brujería, en el sentido eminente, es el culto a la serpiente de las tinieblas. Hereditary, año 2018. ¿Quién ha visto esta película? ¡Uy, qué poquitos! Pues, por favor, esta noche levantad la mano al fondo porque la has visto, Engel, y yo sé que Puri también. Vale. Es muy buena, de verdad, es muy buena, pero muy buena, muy buena. El director es Ari Aster, que también es un director muy bueno, va redundancia, el mismo que hizo hace poco la película de Midsommar, de paganismo nórdico, que seguro que ustedes han visto, y seguramente, insisto, estemos ante uno de los grandes directores de cine de terror actual y futuro. Es una película que, por ejemplo, a diferencia de Posesión Infernal o a diferencia de Halloween el origen, tiene muy pocas dosis de violencia. Muy pocas dosis de violencia. Las que tiene son potentes, pero son necesarias. Son necesarias. Mezcla además distintos arquetipos de lo que es el típico cine de terror, pero para mí lo mejor es el de brujería y el de secta, que en el siglo XXI muchas veces van de la mano. Y en este caso, lo que es el concepto de brujería y el concepto secta, en esta película no se pueden separar. Tiene algunas escenas que, si ustedes esta noche la ven, es una buena recomendación, creo que les va a acompañar durante varios días. La casita con las miniaturas, la figura de la abuela, porque se ve un trocito de la madre, la hija, pero falta la abuela. Todo va en cadena y matrilineal, como muchas veces sucede en el ámbito de la brujería. Extraños rituales y sobre todo, la película tiene algo que es inconfundible, algo que cuando la vean lo entenderán mejor. Insisto, si esta noche ven la película, o a lo mejor no la ven, no les apetece, están viendo a lo mejor a Pablo Villarrubia en Cuarto Milenio, por ejemplo, pero cuando termine pueden hacerlo. Dormir está muy exagerado, con dormir 4 horas es suficiente. Pero después de ver Cuarto Milenio o después de ver la película, están un ratito sentados, tomándose el colacao con las galletas antes de acostarse, y en el pasillo escuchan un sonido que es clave en la película. No corran, le cogerá. Bueno, pues como veis, vamos buscando esa idea de que el cine y la cultura popular, incluso en el ámbito del puro entertainment, está incorporando ecos, andamios, raíces que se hunden en la cosmovisión tradicional. Y lo mismo ocurre con el siguiente arquetipo que queremos traer a colación, que es el de la casa encantada. Esto es un clásico. Infinidad de cuentos y leyendas, e historias y anécdotas sobre casas encantadas se proyectan también en el cine. Y aquí, de nuevo, desde el punto de vista de la tradición y entender que estemos siendo muy sintéticos, en cada una de mis explicaciones en realidad estoy siendo muy sintético, si no la ponencia se haría muy larga,
Pero aun siendo sintético, voy tratando de dejar los hitos fundamentales de dicha cosmovisión. Y en el caso de la Casa Encantada es que es muy evidente. Cualquiera que conozca un poco la cultura romana, ¿verdad? En el mundo romano es donde yo creo que queda más manifiesto cuál es el problema de la Casa Encantada. Recordar que los romanos han diferenciado los lares, los manes y los lemures. Y los lares han trascendido y pueden cuidar de sus herederos en la tierra, son como héroes o santos en el cielo. Los manes son los antepasados, es el linaje, hay un fuego encendido para los dioses manes. Pero luego están los lemures o larvaes, que tienen de nuevo mala muerte, mala vida o mal entierro, y que son, entre comillas, almas malditas, vinculadas a lugares, que se manifiestan en ocasiones especiales o incluso quedan vinculadas a personas y las persiguen y las atormentan. Hay un temor supersticioso, y me atrevería a decir casi reverencial, al lemur, al fantasma. Y esto ya sí, de manera evidente, en la tradición grecolatina y especialmente en el mundo romano. Bien, pues ojo, las mismas ideas de temor a los muertos, a esos lemures que encuentras en la antigua Roma, os aseguro que saltando, simplemente haciendo el ejercicio de espejo, es lo que encuentras en muchas películas sobre fantasmas y casas encantadas. Efectivamente, no hemos inventado nada. Bueno, ¿quién ha visto esta película? Vale, yo creo que ha ganado, yo creo que gana por goleada. Es de la saga Expediente Warren, la primera de Conjuring, del año 2013. El director es James Wan, el mismo que ha hecho la saga de Insidious, que seguro que también les suena, la saga de Saw, que para mí no es cine de terror, eso es otro tipo de cine. Y para mí, esta película, lo mejor que tiene es que ha vuelto a sacar a la palestra, pero en este caso al gran público, un matrimonio que es determinante y fundamental pues a todos aquellos que nos gusta el ámbito pues, del misterio con M mayúscula, que es el matrimonio Warren. Ed y Lorraine Warren, que seguro que mucha gente antes de ver esta película no les ubicaba, pero después de verla ya saben quiénes son. De hecho, Lorraine creo que murió hace relativamente poco tiempo. Ed sí murió antes, pero Lorraine Warren creo que murió hace 2-3 años más o menos. En esta ocasión estamos ante una casa encantada, que es la que pueden ver al fondo, que tiene una posesión maligna, y todo está basado, como suele pasar muchas veces, en un hecho real. En verdad, la casa original se conserva, pero es muy diferente a la que vemos en este caso en la propia película. Aporta elementos diferentes. Claro, cuando tú te enfrentas a una película de casas encantadas, los efectos especiales muchas veces te llegan a distraer incluso de lo que es el propio sufrimiento de la familia. Aquí hay veces que pasa, pero aún así para mí lo más interesante es que también te sabe distinguir muy bien lo que son dos fenómenos parecidos pero que no son iguales, que es el poltergeist y la casa encantada. En estas jornadas ha habido gente que sabe muchísimo más que nosotros, evidentemente, de parapsicología, pero sabemos que la casa encantada es aquel lugar que viva quien viva, vaya quien vaya, ocurren y suceden supuestos fenómenos extraños. El poltergeist es diferente. Aparte de que, bueno, es una película mítica de los años 70, que como no es del siglo XXI no la he querido meter aquí, es del siglo XX, que imagino que también todos habrán visto. Hace poco se hizo un remake nefasto. Poltergeist es una palabra, y creo que en la sala hay alguna profesora alemán, me puede corregir, que traducida al castellano vendría a ser algo así como espíritu o duende burlón. El poltergeist, según la parapsicología, no sería provocado por ningún espíritu maligno, sino que sería provocado por una persona en concreto. Una persona que está sufriendo, por decirlo de alguna manera, algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, y que expresa, proyecta su dolor con el fenomenología paranormal, movimiento de objetos, aportaciones, raps, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la película te lo marca y te lo diferencia muy bien. La conclusión que tienen que sacar una vez que vean esta película es que no todas las casas son un encanto, pero sí todas las casas pueden estar encantadas. Seguimos, y el siguiente arquetipo que hemos querido traer a colación, a mí me gusta mucho, es el de los monstruos. Los monstruos que aparecen en el cine, ¿verdad? Bueno, pues son otro clásico que encontramos en las leyendas populares, ¿no? Pensar en el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Es una leyenda muy antigua. Bien, cuando te acercas al arquetipo del monstruo desde la doctrina tradicional,
encuentras que muy a grosso modo, insisto en que estoy siendo muy sintético, habría dos tipos de monstruo. Por un lado, el que es una amenaza, como si fuera una amenaza casi cósmica al propio devenir del universo, que es un monstruo que encarna casi el caos, y que yo creo que su imagen más paradigmática es Apophis en el mundo egipcio, pero que también es Tifón en el mundo clásico, y que después se reformula en las leyendas populares del dragón, que vive en la cueva y asola un reino e impide que llegue la primavera. El héroe que mata al dragón hace reverdecer la primavera. Es el dragón del caos, es el dragón que asfixia la tierra y el cosmos, es la serpiente Jomungar, que aparece el Ragnarok y que tiene que luchar contra ella Thor. Este monstruo, este Apophis, para mí es el que tiene mayor recorrido filosófico, es el que más nos acerca a la doctrina tradicional en su sentido más profundo, pero luego hay otro tipo de monstruo que a mí también me encanta y que ha alimentado infinidad de leyendas populares, es el que más se ha proyectado en el cine, que podríamos decir, entre comillas, para entendernos, es el troll. El monstruo que vive en un bosque, en una cueva, en un pantano y empieza a amenazar a los hombres. El ejemplo más paradigmático aquí es Grendel, el troll del Beowulf. Sabéis que el Beowulf es un cantar vikingo que se recoge en Inglaterra, está vinculado a los gautas, posiblemente a los antepasados de los godos. Entonces Grendel, el troll, ataca por las noches la Longhouse, la casa vikinga, donde está Beowulf y sus hombres, y los va matando por la noche. Y para enfrentarse al troll hay que ir a donde él vive, al pantano, a la ciénaga donde está ese monstruo. Entonces esa idea del troll vinculado a un paraje natural especialmente inhóspito, que puede acercarse a la casa, a la aldea, a la ciudad y matar a los seres humanos, y se necesita un héroe que sea capaz de buscar al troll, bueno, pues eso es un clásico del mundo tradicional y que lo vamos a encontrar obviamente también en el cine. Vamos con la siguiente película. Exist. Es una película del año 2014. Su director es Eduardo Sánchez. Si yo os digo Eduardo Sánchez, alguno dirá, ¿dónde juega? ¿Quién le ha fichado? No lo ubicarán. Pero si a ustedes les digo La Bruja de Blair, ¿quién no ha visto La Bruja de Blair? Imagino que la gran mayoría la habrá visto. Quien no, por favor, que se vaya y luego vuelva. Y alguien dirá, oye, Dani, Gonzalo, ¿por qué no habéis metido La Bruja de Blair? Porque es del año 99. Ojo, ya no es siglo XXI, es del año 99. Pues La Bruja de Blair está dirigida por dos personas, y una de ellas es Eduardo Sánchez, que es el que hace esta película que para mí es buenísima. Existe, basada en lo que sea otro gran arquetipo en el ámbito de los monstruos, que es el Sasquatch, el Bigfoot. Es un troll del bosque. Totalmente. Pero aquí lo que sucede es, por decirlo de alguna manera, la profanación del bosque. Es decir, el Bigfoot no sale a buscarte. Tú estás en tu casa, en tu pueblo, en tu localidad de Texas y te viene a fastidiar la urbanización. No. Eres tú el que vas a su paraje natural, que para él seguramente sea sagrado, a violar, a perturbar. Y evidentemente tienes y debes de ser castigado. Es una película que tiene, por decir alguna, sigue el mismo género que La Bruja de Blair, el metraje encontado, el paso documental. O sea, la cámara que se va moviendo. No es evidentemente la típica cámara de cinta VHS que podíamos ver en La Bruja de Blair. Aquí todo es más moderno, con GoPro, móviles, etcétera, pero sí tiene esos giros de cámara. Que a mí me gustan mucho. A mí es el género de metraje encontrado, junto con lo que es el cine slasher, el cine de Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger, etcétera, es el que más me... ¿Cómo se ríe Gonzalo? Es el que más me gusta en lo que es el cine de terror. Y el de metraje encontrado me gusta porque te mete más de lleno en la acción, sobre todo si tú lo estás viendo con tu tablet, 3 de la madrugada, en la camita, con las luces apagadas, es que... ¡Qué friki! Te metes de lleno, o sea, sientes que eres uno de los 4 jóvenes de las 2 parejas que han ido al sur de Texas, a un bosque, a la cabaña del tío de uno, que se ha querido llevar allí pues a las 2 chicas y a su amigo, pues bueno, para hacer cosas que hacen las parejas, por decirlo de alguna manera, sin avisar que iban a ir allí. Y cuando llegan se dan cuenta que la cabaña de su tío no es un chalecito todo mono, sino que está abandonado. Por lo tanto, algo ha pasado. Pero es que antes de todo esto, antes de llegar a la cabaña, de camino a la misma, por la noche, se topan con algo que no deben. O mejor dicho, sin querer hacer mucho spoiler,
atropellan a algo o a alguien que no deben. La verdad que el tratamiento que se hace del Bigfoot en la película es muy interesante. El Bigfoot es un auténtico tesoro criptozoológico. Es uno de los grandes mitos de la cultura mistérica norteamericana. Yo les digo, es una película que he visto 3 veces. Cae la cuarta. Bueno, y vamos a terminar con lo que es quizás el ámbito que a mí más me interesaría o me llama la atención en este rastreo de arquetipos del misterio, que es la idea del paganismo. Esto es una cosa relativamente reciente en el cine, relativamente reciente, y que tiene que ver con eso que algunos llaman el folk terror. La idea de que en un ámbito rural, en un ámbito folclórico rural de una aldea remota, pervive algo de otro tiempo que supone terror, muerte, peligro. Hay que pensar que este ámbito del paganismo nos remite muchas veces a la pervivencia de los ciclos del año paganos. Recordar el solsticio de invierno, el solsticio de verano, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera. Y siempre, ojo, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, la fiesta de los muertos. Entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, las mascaradas de invierno. Después, en mayo, vendrán las fiestas de la primavera y las flores. Y en pleno verano, la Virgen del Verano, ¿verdad? El calendario cristiano sigue en gran medida reproduciendo imágenes de la rueda del año que se daba en el ámbito pagano, sobre todo en el ámbito céltico-germánico. Aquí la cuestión es que esa idea de que la pervivencia esté todavía con nosotros se puede llegar a convertir en algo terrorífico. Y es entonces que se van a explotar 2 ideas, una de las cuales a mí me interesa menos y otra que creo que sí que de verdad es muy, muy llamativa. La que me interesa menos es la idea del paganismo como secta. La idea de que en una aldea, en un pueblo, hay unas personas que pretenden seguir manteniendo vivo un antiguo paganismo, una antigua práctica, la cual implica que el urbanita está en peligro y es sometido a algún tipo de sacrificio humano. El hombre de paja, el hombre de mimbre, la famosa película El hombre de mimbre, apuntaba en esa dirección. Sin embargo, para mí esto no sería folk terror en el sentido eminente. Para mí el folk terror de verdad, el más interesante, es el que nos habla de la teofanía. Esto es, la manifestación de los antiguos dioses en el mundo natural. Si a alguien le gustan los cuentos de hadas y se anima a leer no los cuentos de los hermanos Grimm, sino los cuentos de hadas de verdad, recopilados en el Bierzo, en Irlanda o en Escocia, de viva voz de un campesino, resulta que los cuentos de hadas originales son especialmente perturbadores, inquietantes y a veces generan verdadera desazón. Yo siempre digo que el ejemplo más palmario son los cuentos de hadas en Irlanda, donde realmente no sabes si eso es un cuento para niños o es un cuento para no dormir. Bien, pues ahí lo que está ocurriendo es que se está manifestando algo que no es exactamente ni del más allá ni del más acá. Es esa realidad que se ha llamado a veces daimónica y que es lo que realmente introduce el elemento de desasosiego, de inquietud en el relato férico, en el cuento de hadas. Es ahí donde el paganismo nos está mostrando un rostro que desde la mentalidad moderna te genera esa desazón. Aquí yo recomendaría no tanto una película como un autor, Arthur Machen. No sé si habéis leído El gran dios Pan. Y sobre todo, no sé si habéis leído El pueblo blanco. El pueblo blanco es el gran relato de folk terror. Yo creo que es el relato de terror férico más increíble que se ha escrito nunca. Y que en realidad no es más que Arthur Machen recordando las historias que le contaban cuando era niño en Gales sobre parajes naturales en los que simplemente paseando entre los árboles o subiendo una colina o bajando a un arroyo a mojarte los pies, algo pasaba que podía ser tan maravilloso como el pueblo blanco y al mismo tiempo tremendamente inquietante. Para mí es donde radica el encanto de ese folk terror que a día de hoy encontramos a veces en el ámbito del cine. Sinister. ¿Quién ha visto esta película? No está mal, no está mal, no está mal. Alguno esta noche se va a llevar una lista, como la lista de la compra, y se va a tirar toda la semana viendo estas películas. Vamos a ver. Es una película del año 2012 dirigida por Scott Derrickson, que tiene algo genial como es su protagonista, que es un actorazo, Ethan Hawke. Imagino que le recordarán del Club de los Poetas Muertos, con el gran Robin Williams, que en paz descanse.
Es una película que engarza con el arquetipo que ha comentado Gonzalo del paganismo, pero sale un poco de lo que sería el clásico folk terror. Por ejemplo, no tiene que ver nada con el ambiente rural, pero sí tiene en parte que ver con toques de naturaleza. ¿Por qué? Me explico. Es la típica urbanización norteamericana, pero claro, las urbanizaciones norteamericanas muchas veces no son como los adosados que vemos aquí en España, todos bien pegaditos, uno enfrente. No, aquí es una casa unifamiliar rodeada casi por un bosque que de alguna manera te encierra en tu propia casa, que de alguna manera te agobia en tu propia casa, que quieres escapar de tu casa por cualquier circunstancia y no puedes hacerlo. Por eso ese toque un poquito de naturaleza también está presente en esta película. Conjuga distintos géneros del terror, como es la parte de asesinatos macabros, guión ritualísticos, lo que es, entre comillas, parte de Casa Encantada, y sobre todo lo que es la cuestión del paganismo, a través de una deidad maligna llamada Bagul, que lo tenemos representado con sangre, como no, su rostro en el centro del póster de la película. Lo que tiene Bagul es que consume almas de niños. De nuevo, la figura del infante, del niño, como un elemento fundamental en el cine del terror. Y en este caso, lo que tiene Bagul es que no se presenta a través de rituales, no, sino que se presenta a través de algo sin lo cual no podemos vivir en el siglo XXI, que son las imágenes. Vivimos en una sociedad netamente de imágenes. Los móviles son imágenes, la televisión son imágenes, los ordenadores son imágenes, las tablets son imágenes. Y es como se presenta Bagul. Bagul, además, tiene algo muy interesante, que se va adaptando a distintas tecnologías, por decirlo de alguna manera, en la cual las imágenes se van proyectando. Porque lo que tiene Sinister es que hace metacine, cine dentro del cine. Las películas de Super 8 que se proyectan en la película son determinantes para llegar a la esencia y al terror de Sinister. Tiene un final muy impactante, muy impactante. Cojan cariño a los protagonistas porque tiene un final muy impactante. Solo les digo una cosa, de nuevo, cuidado con los niños y cuidado a lo que juegan y sobre todo a lo que dibujan. Y aquí no hemos terminado, todavía queda. Exacto, hemos repasado 8 arquetipos del misterio que se encuentran en el cine, incluso en el cine de hoy día, más próximo a nosotros. Y hemos visto el vampiro, el hombre lobo, el libro maldito, la brujería, etc. Bien, pues muy brevemente, simplemente porque venimos de Toledo, porque hacemos visitas guiadas en Toledo, porque estamos enamorados de la historia, el mito, la leyenda y la tradición toledana, vamos a encontrar cómo en la ciudad de Toledo algunas de estas cosas, lo mencionamos aunque sea brevemente, pueden encontrarse. Fijémonos en el ámbito del mito del vampiro. En la Catedral de Toledo tenemos la imagen más paradigmática del esoterismo respecto del vampiro, que es Caín matando a Abel, como si Caín fuera un vampiro. Caín se abalanza sobre Abel y le muerde el cuello y bebe su sangre, tal como aparece en los textos cabalísticos judíos sobre el vampirismo en la catedral. Tenemos al hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Le cogen en Toledo y le apresan donde a día de hoy está la posada de la Santa Hermandad. Pero es que en Toledo también van a coger a Ana María García la Lobera, capitana de lobos, que por un conjuro de brujería los lobos la obedecen y atacan a los pastores. Y vamos a encontrar brujas y hechiceras. Tenemos a Leonor de Barzana, tenemos a Juana la Zurda. Leonor de Barzana, que maneja un libro de conjuros y magias de tiempos de Alfonso X de la Escuela de Traductores, y a Juana la Zurda, que la queman en la hoguera por, en teoría, matar a un niño en un conjuro diabólico. Y tenemos incluso rastros de ese paganismo, quizás no tanto de un paganismo de folk terror, pero yo siempre digo la romería del Valle, la Virgen del Valle sobre un manantial desde el cual se ve justo enfrente la ciudad de Toledo. Y un poco más abajo del manantial, el Cerro del Bú. El Bú es un ser mágico, un ser férico de la mitología castellana. En el Cerro del Bú, los restos de un antiguo asentamiento de la Edad del Bronce. Pero eso es a los pies de esa Virgen del Valle, porque a su espalda, en la colina, una gran roca, y en la roca excavada una tumba aislada. La tumba de la leyenda del rey moro, cuyo alma contempla eternamente la ciudad de Toledo. Fijaos el paraje encantado que tenemos en Toledo en torno a esa Virgen del Valle y a ese manantial sobre el cual se consagra esa Virgen y se la reza, fijaos qué noche más interesante, la noche Valpurgis. Esto es,
la última noche de abril se hace la fiesta nocturna y a la mañana siguiente se saca a dicha Virgen en procesión. Estamos ya en vísperas prácticamente. Y todavía nos quedan 4 arquetipos más que podemos aplicar a la ciudad de Toledo. Y uno de ellos es el de los libros malditos. Pues si hablamos de libros y hablamos de Toledo, hay que remitirse. ¿A dónde hay que marcharse? A la Escuela de Traductores. La Escuela de Traductores, que no es un invento de Alfonso X, y con Alfonso X de alguna manera tiene su gran canto de cisne espectacular cuando los libros pasan a ser traducidos no al latín sino al castellano, pero es algo que arranca desde la Reconquista de Toledo en el 1085 e incluso anteriormente, seguramente desde la época del reino Taifa, el reino musulmán de Toledo. Y en esa Escuela de Traductores, que evidentemente que nadie imagine una escuela, una universidad reglada con sus clases, sus profesores, no, era, por decirlo, un movimiento cultural, un movimiento de traducción que abarcaba gran parte de la ciudad desde la propia catedral. Aparte de encontrar libros clásicos grecolatinos, aparte de encontrar libros de cualquier temática científica, en algunos casos de medicina, astronomía, etc., también puedes encontrar libros de nigromancia, de alquimia, de cábala, de magia talismánica, lo que podríamos considerar, entre comillas, libros prohibidos o libros malditos. Pero hay otro arquetipo, el de Halloween, y dirán, ¿cómo van a meter Toledo y Halloween? Aquí están de nuevo con el calzador tirando. Vamos a ver. Nosotros, para finales de octubre, principios de noviembre, para el Puente de Todos los Santos, con nuestro compañero Julio César Pantoja, que está ahí sentado al fondo, realizamos actividades especiales, rutas sobre Halloween. Y hay mucha gente que se sorprende. No defienden tanto las tradiciones, ¿no? Es que Halloween tiene que ver mucho con nosotros. Y una de las cosas que hacemos en estas actividades, estas rutas nocturnas, el Puente de Todos los Santos, es reivindicar Halloween, pero quitado el aderezo pop que actualmente nos llega a través de la televisión, las redes sociales o el cine, sino que tiene que ver mucho con nosotros. Y esas festividades de Todos los Santos o de fieles difuntos, que hay fieles difuntos es el 2 de noviembre, que muchas veces a la gente se le olvida, tienen que ver mucho con Toledo, porque Toledo es una ciudad de los vivos, pero también es una ciudad de los muertos. Toledo podemos referirnos a la misma como una especie de gran camposanto, por donde ahora transitamos y hay piedras, en tiempos pasados hubo cementerios. Otro arquetipo, el de la casa encantada. Y en Toledo, por supuesto, que hay casas encantadas. Nosotros nos remitimos al gran maestro del Toledo mágico, don Fernando Ruiz de la Puerta, miembro además del grupo ECTA, que ha documentado casas encantadas tanto dentro del casco histórico como fuera del casco histórico, en viviendas particulares y en edificios oficiales. Y el otro gran arquetipo es el del monstruo. En Toledo hay muchos monstruos. Puntos suspensivos. Pero el monstruo con el que yo quiero quedarme está recogido en un documento del siglo XVI, un documento escrito por Sebastián de Orozco, un cronista de dicha centuria. Y dice lo siguiente, voy a leer textualmente, es alucinante, escuchen. Es de saber que en esta ciudad de Toledo, junto con la puerta que dicen de Perpiñán, martes, 20 días del mes de diciembre, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1547, una mujer de un herrero parió una criatura muerta, ya grande, de 6 o 7 meses, que tenía 2 cabezas en un cuerpo, 2 brazos y 4 piernas, y en medio de cada par de piernas una natura de hombre, cosa de admiración, y así lo vio gran parte de la gente de la ciudad, y así lo vi yo. Por ende lo puse aquí ad perpetuam rei memoriam. Llevólo el arzobispo de Toledo, don Juan Martín y Silicio, a las infantas, que a la sazón estaban en Alcalá de Henares, para que así lo viesen. ¿A quién no le gusta un buen monstruo? Muchas gracias. Sí, como la historia del cine es tan amplia, Gonzalo, por ejemplo, también me decía, pero hemos querido acotar al siglo XXI. ¿Por qué? Porque si lo hacemos lo que es desde 1920 hasta ahora, entonces, por tenerlo de alguna manera acotado. Pero sí es cierto que esto mismo que acabamos de hacer se puede ser adaptado perfectamente a cine del siglo XX o incluso cine de mediados del siglo XX, que tiene algunas películas de terror que ahora muchas veces a lo mejor la gente joven las ve, no la entienden, pero que si te plantas en el ambiente de la época y sobre todo entiendes lo que ha comentado Gonzalo, te impresionan mucho más. De hecho, la peli que has comentado... La peli que has comentado, que me suena haberla visto hace tiempo, a mí me gusta ese cine más, entre comillas, no sé cómo llamarlo, clásico, ¿no? Tiene un elemento interesante, esas vampiras que quieren resucitar a la antigua reina y establecer una especie de tiranía de esa reina de los vampiros,
apela al arquetipo de la brujería que yo señalo, al de la Magna Mater Tenebrosa, señora de las serpientes de las entrañas de la tierra, enemiga de Apolo. Un poco así. Se han hecho algunas versiones a partir de esa, como La Reina de los Condenados, etcétera, que bueno, no está mal, tiene una banda sonora de heavy metal muy interesante, pero no llega a la altura, evidentemente, ni de lejos.